Muy buenas tardes, hoy vamos a llevar el consentimiento informado. El consentimiento informado es un formulario que los hacemos llenar en todos los centros hospitalarios. Este es un documento médico legal que expresa que nosotros hemos informado en forma completa, suficientemente clara, sobre un procedimiento terapéutico o internación que se le va a realizar al paciente. El hacer llenar este consentimiento informado o hacer firmar el consentimiento informado al paciente no excluye la responsabilidad profesional del daño emergente de una mala praxis médica. Es decir, que si se comete una mala praxis médica y hayamos hecho llenar el consentimiento informado, le deslinde de responsabilidad. No. Si no hacemos llenar este formulario llamado consentimiento informado, puede significar una lesión a los derechos personalísimos del paciente. ¿Por qué obtenemos el consentimiento informado? O hacemos llenar y luego hacemos firmar al paciente. Porque al nosotros indicarle que tiene que llenar este consentimiento informado, vamos a explicar al paciente por qué se está internando, o también aclaramos las dudas que tiene el paciente o el familiar, porque ustedes saben que cuando un paciente se va a internar siempre está con la familia. Entonces la familia empieza a preguntar, formulan preguntas y nosotros tenemos que explicar por qué se está internando. En el caso de los especialistas, ellos dan una explicación de por qué ese paciente necesita ese acto quirúrgico y cuáles serían las complicaciones del acto quirúrgico al que se va a someter, que tienen que hacerlo en forma clara. En el caso del médico general, a veces cuando hacemos la internación de estos pacientes, nosotros les vamos a explicar por qué los estamos internando. Probablemente ese paciente necesite de una valoración y conducta por especialidad, o necesiten algunas pruebas diagnósticas, etcétera, y de tal manera que les vamos a ir aclarando las dudas al paciente y al familiar, y vamos a reducir la ansiedad del grupo familiar, y de alguna manera vamos a prepararlos emocionalmente. Si hay algo que nosotros quisiéramos aclarar, o generalmente los especialistas, algo que no puedan llenar en el consentimiento informado, dice la ley que pueden llenar en la historia clínica lo que falte. Los diagnósticos que vamos a anotar en el consentimiento informado no deben ser abreviaciones o siglas. Ejemplo, IRA. Ustedes saben que IRA significa insuficiencia renal aguda, o puede ser una insuficiencia respiratoria aguda. Como el paciente no es médico, por eso es que no debemos anotar siglas ni abreviaciones. Debemos anotar en forma completa, porque el paciente tiene que leer su diagnóstico. Incluso también debemos obtener el consentimiento informado para obtener una autorización de sacar fotografía, por ejemplo, tal vez de una masa tumoral que a ustedes les ha parecido muy didáctico, o algo como para una revista, etcétera. También debemos obtener el consentimiento informado para tomar una fotografía. En el caso de una cirugía, si quieren filmar, también se debe obtener un consentimiento informado. El consentimiento informado está documentado en la Ley 3131, en el capítulo 4, artículo 10. En el Decreto Supremo 2856.2 indica que el consentimiento expreso se refiere a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante. Ahora, si el paciente rechaza, eso ya no va a firmar el consentimiento informado. Entonces, lo que nos dice este decreto es que nosotros debemos registrar en la historia clínica, respaldado por la firma del paciente, que está rechazando su internación, deslindando de toda responsabilidad al personal médico y paramédico y a la institución, pero tiene que estar respaldado.
El consentimiento informado dice que es responsabilidad del médico en el capítulo 5, artículo 12 de la ley 3131. El incumplimiento de no hacer llenar el consentimiento informado e internar al paciente o someter a un acto quirúrgico puede traer perjuicios profesionales y patrimoniales en caso de litigio, porque puede demandar el paciente. En la consulta externa, el consentimiento informado se basa en el derecho amparado por la ley 3131 en el capítulo 6, artículo 3, inciso G, que le confiere al paciente la facultad de reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados durante la atención médica. Como dice la ley, que el consentimiento informado no se puede hacer firmar en contra de la voluntad del paciente. El paciente debe decidir libremente someterse a un tratamiento o prueba diagnóstica, sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. La ley 3131 asimismo señala que es deber del médico respetar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento u hospitalización. Vean ustedes, no podemos obligar al paciente de que firme el consentimiento informado aceptando su internación o una cirugía. Tiene que ser de libre voluntad. La información que demos al paciente para que firme el consentimiento informado debe ser comprensible, incluir el objetivo del tratamiento, es decir, para qué va a ser su tratamiento, qué procedimientos le van a realizar, los beneficios que le van a llevar o los riesgos potenciales también, que cualquier acto quirúrgico lo tiene, incluso cualquier procedimiento, para que le dé la posibilidad al paciente de rechazarlo en cualquier momento. Como ven ustedes aquí en la imagen, el paciente puede rechazar su cirugía incluso en la puerta del quirófano. Para hacer firmar el consentimiento informado, el paciente o familiar debe entender la situación del paciente por la explicación clara y sencilla que se le debe dar al paciente. Si estos requisitos no se cumplen, si estos requisitos se cumplen, es decir, se le ha explicado sobre las complicaciones o sobre los beneficios sobre su salud en forma clara, de tal manera que el paciente haya entendido, este consentimiento informado no podrá ser tachado ni viciado en caso de una eventual demanda judicial, ya que el paciente habrá conducido su decisión con total y absoluta libertad. Ahí también ustedes ven una imagen, ¿no? Como un sarcasmo, dice, entiende todo lo que le acabo de explicar, y el paciente prácticamente no ha entendido nada, porque probablemente no se le ha explicado con palabras claras, menos técnicas, para que el paciente entienda. Tiene que entender de su causa de internación o la causa de su cirugía. Aquí seguimos y nos dicen que para hacer firmar el consentimiento informado y el paciente entienda y pueda firmar libremente sin coerción, se tiene que tener en cuenta que el lenguaje que vamos a utilizar para informar al paciente debe ser apropiado para su nivel de comprensión, y el idioma materno, si no es castellano, tendremos que recurrir a un traductor, ¿no? Si uno habla su idioma, ideal hablarle en su idioma, porque si no entiende, difícilmente le va a entender el paciente. Se debe convocar a los familiares para hacerles comprender a un lugar apropiado sin interferencia.
se dice que lo recomendable es que todos estén sentados, ¿no? Porque siempre a veces están cansados y probablemente por eso no estén tan, que les digo, atentos a la explicación y viendo dónde sentarse, etcétera. Entonces por eso se recomienda que todos estén sentados. El médico no debe permanecer parado. ¿Con qué fin? Para no dar la impresión de que está apurado. Porque si vemos que el médico ya está parado y como que yéndose, se supone que no está dando una información clara, comprensible, de tal manera que pueda esperar las preguntas incluso de los familiares o del paciente, porque se debe aclarar. Eso dice la ley. Para hacer firmar el consentimiento se debe cumplir con todos estos requisitos. La conversación debe ser realizada frente a frente, con calma y sin apuros. Para llenar el formulario se dice que debemos usar frases cortas, evitar tecnicismos, ya les he dicho, no letras, abreviaciones, en términos técnicos. Emplear palabras sencillas y si los pacientes son analfabetos, lea el contenido del formulario o que se lo lea a otra persona, su familiar puede llevar a la casa para que un familiar que sepa leer le explique en su idioma nativo o de tal manera que el paciente entienda y pueda traerlos el consentimiento informado en caso de someterse a un acto quirúrgico firmado. Y finalmente hay que preguntarles si está claro o si desea más información, porque no es solamente ser tajante y decir, bueno, eso es todo y hasta luego. No, hay que preguntar, probablemente ellos tienen algunas dudas, no han entendido algo o si desean que les informen más cosas. Es importante aclararles que el consentimiento informado no es una carta blanca, ni tampoco la renuncia del paciente a sus derechos. Ya les decía que el paciente puede rechazar una cirugía en la puerta del quirófano o también puede rechazar su internación, pero que debe firmar en la historia clínica rechazando su internación, su renuncia a la internación, pero que debe estar plasmado, respaldado con su firma en la historia clínica, y que eso no significa que no va a poder volver al hospital o que no va a poder pensarlo y volver a someterse a esa cirugía. Puede volver el paciente en cualquier momento. El rechazo solamente es respaldo nuestro, no es para el paciente. No rechaza en forma definitiva, solamente en el momento. Una vez obtenido el consentimiento informado, que tiene todos los hospitales este formulario, debemos adjuntarlo al expediente clínico. El expediente clínico tiene que tener la fecha y hora de la conversación que se ha tenido con la familia, nombre y apellido de todas las personas que estuvieron presentes. Pero como les digo, cada institución tiene diferentes formatos de expediente clínico y a veces es solamente tiene un solo familiar firma, no todos como dice aquí la norma. Sin embargo, son formatos que los tienen y los debemos respaldar. La ley dice una cosa, pero los hospitales hacen con formatos más sintéticos por el papeleo. Cualquier documento médico legal siempre debe ser registrado con punta bola azul. No podemos hacer con punta bola negra, siempre con punta bola azul. Así dice la ley o la norma. Si el paciente no sabe firmar, debe estampar con su huella digital. Y recuerden siempre que el paciente tiene derecho a cambiar de opinión en cualquier momento. Ya les decía, el que rechace la internación y no firme el consentimiento informado puede cambiar de opinión y volver más tarde, al día siguiente, etc. Aquí van a ver un formato del consentimiento informado ideal que nos ha dado la norma, la ley 3131, que no todos los hospitales los tienen así, pero la ley también dice que en este consentimiento aquí que tenemos, como un formato, los podemos adecuar a cualquier institución. Aquí van a ver que es un sinfín de preguntas, como 20 a 30 preguntas,
ejemplo, ¿no? Da su consentimiento para someterse al interrogatorio, examen físico que permite investigar las causas de la enfermedad y hacer seguimiento de la misma, si no siempre, etcétera. Aquí es más extenso, pero aquí dice la norma, les dice, nos da ese formato para que lo adecuemos a un centro hospitalario. Y van a ver ustedes al final que hay otro formato que está bien sintético, es de otra institución hospitalaria, del Hospital de Seguro Social Universitario, que ahí está, ¿no? Un formato más cortito en el que solamente firma el paciente, su familiar más cercano, el médico tratante y el médico que esté internando. Entonces, son formularios diferentes en cada institución, pero que sí ustedes ya tienen conocimiento que sí tenemos una obligación de hacer llenar el consentimiento informado que está normado en la ley, y que el no hacer llenar el consentimiento informado demanda o nos trae una demanda legal o administrativa. Gracias.